Un saludo cordial a todos los formadores y formadoras. El tema que vamos a presentar hoy tiene mucho que ver con la capacidad que nosotros podamos desarrollar para acompañar de la mejor manera a los estudiantes a este nivel ya de participantes universitarios que requieren un nivel de dominio del aprendizaje mucho más exigente que el que han venido teniendo hasta ahora, desde la educación hasta la educación media. Nosotros tenemos que tener claridad de cuál es la dotación biológica como seres humanos que somos, de la que disponemos para aprender, y no solo para aprender, para crear conocimiento, que es quizá lo más importante, el desafío mayor de la educación universitaria. Entonces este tema lo estamos vinculando con los aportes de la neurociencia al aprendizaje. Nosotros disponemos de un órgano que es realmente una cosa excepcionalmente maravillosa dentro de toda la gama de aportes que la naturaleza le da a la vida, que es el cerebro humano. Y el cerebro humano tiene una configuración de unas estructuras que le dan la posibilidad de procesar la información que nos llega del medio ambiente. Y dentro de esas estructuras hay unas que tienen cualidades específicas para procesar alguna información. En el año 1861, un francés, Broca, describió en el lóbulo frontotemporal, ¿sí?, hacia la parte, digamos, más cercana a la frente, en la cabeza, de la zona que después se llamó el área de Broca, porque era el sitio en el cerebro donde se daba la posibilidad de desarrollar los movimientos y de activar movimientos. En este momento que yo estoy hablándoles, todo mi aparato fonoarticulatorio está produciendo movimientos y por lo tanto esa área de Broca está muy activa. Mucho más adelante, otro investigador de apellido alemán, Wernicke, en los años 1874 descubrió otra zona en las estructuras cerebrales cerca del oído, un poquito más atrás, y resultó ser el área de la comprensión del lenguaje. Ese es el área que ustedes particularmente en este momento están activando para entender las cosas que yo estoy diciendo. Y en general, la que utilizamos para procesar contenidos intelectuales. Cuando leemos, esa área se activa y nosotros podemos comprender lo que leemos. Entonces esas dos zonas dieron pie a los neurólogos de la época para empezar a localizar en el cerebro, en toda esa masa cerebral que tenía 4 lóbulos muy bien diferenciados, donde se localizaban los procesos cerebrales más importantes de la cognición. Nosotros como facilitadores del aprendizaje, como formadores de personas creativas que van a producir conocimiento, necesitamos saber de qué dispone el cerebro para que la persona pueda no solamente entender, sino crear conocimiento. Entonces, mucho más adelante, ya en los años 1900, otro neurólogo de apellido Brodmann describió en el cerebro 50 áreas, así como las que mencioné anteriormente, donde se procesan distintas conexiones, distintas capacidades que nosotros necesitamos para entender el mundo, para entender toda la vida de relación. Y ese mapeo de ese cerebro dio pie para empezar a investigar cosas mucho más recientes que la neurociencia ha podido develar, y que a partir de eso sabemos cómo la gente aprende y en qué áreas tiene algunas dificultades, en qué áreas cerebrales puede tener alguna dificultad para procesar la información, lo cual es muy importante para una persona que está dedicada al aprendizaje y al acompañamiento del aprendizaje de los demás, ¿verdad? Entonces, ese mapeo que hizo Brodmann logró discernir de cuáles eran los sitios cerebrales donde había ciertas capacidades muy bien definidas. Pero muchos años después, de 20 años hacia acá, se inició un proyecto que se llamó Proyecto Conectoma Humano.
Y en ese proyecto participaron 300 universidades de estas tradicionales, universidades con muchísimos recursos, con altísima capacidad tecnológica, que se involucraron con hospitales que también hacían estudios neurológicos y psiquiátricos. Y ese proyecto demostró que todas esas áreas cerebrales que ya mencionamos anteriormente y que vimos allí coloreadas en el cerebro, se conectaban unas con otras y que realmente lo que nos permite a nosotros ser personas que tenemos la capacidad de discernir, de razonar, de pensar, de anticipar cosas, de hacer inferencias, todos esos procesos cognitivos que son importantísimos para el aprender y para el enseñar. Ese proyecto Conectoma logró especificar cuáles eran las relaciones que había entre las neuronas para que nosotros pudiéramos hacer todas esas funciones cerebrales. Y bueno, en las gráficas que les estamos aportando se puede ver la maravilla que es el cerebro humano y cómo es un haz intrincado de relaciones, de redes, lo que nosotros conocemos de cómo se conecta la gente en internet y logramos que el mundo entero, si hiciéramos un mapeo así como el que está en las gráficas, veríamos cómo el mundo entero está conectado con distintos núcleos que hacen relaciones con muchísimos sitios y con muchísimas mentes del mundo entero. Pero el cerebro, dentro de sí, dentro de la capacidad humana de una sola persona, hace ese montón de conexiones, un montón de conexiones que ya vamos a ver la capacidad y la dimensión de conexiones que nosotros podemos establecer para aprender. Dentro de ese mapeo, ese proyecto Conectoma Humano declaró algunas funciones que no sabíamos que existían muy recientemente, estamos hablando del año 2024, y hay una en particular que tiene una profusión de actividad cerebral, es decir, hay un proceso que se genera en un momento particular que hace que el cerebro se active de una manera impresionante y coordinada. Y es lo que ellos llamaron, lo que los investigadores llamaron el área 55B, ese fue el nombre que le pusieron cuando la identificaron, pero que es un área que va desde un lóbulo temporal hasta el otro y que pasa de un hemisferio al otro y solo se activa cuando el cerebro escucha una historia. Esta es una razón de muchísimo peso para nuestra propuesta de educación o de formación universitaria, porque nosotros empezamos el proceso con una autobiografía, y una autobiografía es una historia. Y después continuamos con un portafolio, y el portafolio es un relato, es una historia también. Y tenemos la convicción de que cuando la gente reconstruye su propia historia, le da sentido no solo a su vida, sino a sus capacidades para aprender. Sabe cuáles son los contenidos que le son más fáciles o que le son más apetitosos, vamos a decir, desde el punto de vista cerebral, para procesar y para crecer intelectualmente. Entonces esa zona, que ustedes van a ver muy bella en el gráfico, se activa cuando la persona recibe una historia. Puede ser también cuando lee una novela, cuando ve una novela o ve una película que tiene toda una historia, con unos personajes, con un desarrollo. Ese es quizás el momento que cognitivamente despliega más actividad neurológica en el cerebro. Y hay otras actividades igualmente importantes para la activación cerebral, como la música. La música es una actividad que ya lo veremos también en el gráfico, que activa simultáneamente un montón de áreas cerebrales que hacen que el cerebro se vuelva mucho más dinámico y por lo tanto mucho más creativo. Entonces es importantísimo el cultivo de la música. Escuchar música, tocar un instrumento, bailar, simplemente dormir alentado por una música que nos relaja. Cualquiera de esas actividades son actividades profundamente enriquecedoras de la actividad cerebral. Pero ¿cómo hace el cerebro esas cosas? ¿Cómo es que el cerebro es capaz de tener ese dinamismo? ¿Quién le da esa energía? Bueno, pues la energía se la da los nutrientes y lo que llamamos neurotransmisores, que son
unas estructuras que se activan gracias a la producción metabólica que nosotros hacemos de nuestra ingesta, de lo que comemos, de lo que procesa nuestro aparato digestivo y nuestro metabolismo. Y siendo así, hay unas hormonas y también insumos particulares que los llaman el cuarteto de la felicidad cerebral. Y dentro de ese cuarteto está, primero que nada, la dopamina, que es un neurotransmisor que es el que estimula nuestro mecanismo de recompensa. Por ejemplo, en un atleta, en una persona que se estimula a sí mismo para seguir progresando, la dopamina tiene muy alta producción, pero es una producción natural del ser humano, ¿sí? Por eso es que cuando hay alguna competencia olímpica y alguien dice que está dopado, es porque le pusieron dopamina extra, dopamina que no la produjo su propio cuerpo, ¿sí? Entonces la dopamina es un neurotransmisor importantísimo para el procesamiento de la información cerebral. Por otro lado está la serotonina, que también es un neurotransmisor que cuando baja sus niveles la gente se deprime, no tiene ganas de aprender, está lento, y eso hay que estudiarlo, hay que evaluarlo de alguna manera cuando hay una persona que tiene un aprendizaje muy lento y que procesa con mucha dificultad la información. Por otro lado está la oxitocina, que por ahí la llaman la hormona del amor, que es una hormona que nos autoestimula y que genera situaciones de placer. Y no solamente tiene que ser el placer erótico, el placer sexual, sino que tiene que ver con la autosatisfacción, cuando, por ejemplo, logramos un cometido intelectual muy importante, terminamos nuestra autobiografía o salimos muy bien en un examen. Allí, la oxitocina avanza de una manera muy interesante y hace que la persona sienta una sensación muy placentera. Por eso que la gente que es optimista, que le gusta seguir produciendo conocimiento o que es entusiasta con las actividades, produce mucha oxitocina. Y por otro lado, bueno, están las endorfinas, que son otras proteínas que también tienen una estructura que facilita el procesamiento cerebral general y da una sensación como de bienestar. Otras son hormonas, ¿sí? Hormonas que el organismo produce, como por ejemplo el caso de la adrenalina, que se produce en las glándulas suprarrenales por encima de los riñones. Y esa es la que nos permite, por ejemplo, salir corriendo si tenemos una emergencia o una alerta o una sensación de peligro. La adrenalina es lo que hace que el organismo humano reaccione con rapidez frente a un peligro, a un llamado, a una necesidad. Por otro lado está el cortisol, que también tiene que ver como un coadyuvante de eso mismo. Hoy en día se dice que la gente muy estresada es porque tiene el cortisol muy alto. Hay mucha gente que vive situaciones de estrés que no sabe manejar muy bien y entonces sube el cortisol, o al revés, el cortisol está alto por alguna razón de alguna insuficiencia metabólica y entonces eso nos hace sentirnos profundamente estresados. Todas esas cosas de alguna manera inciden en el aprendizaje y creemos que la persona es demasiado hiperactiva, que es que no atiende a normas, que no cumple con los lapsos, y resulta ser que hay una razón orgánica para que eso sea de esa manera, por lo cual tenemos que estar atentos a esas cosas. Lo mismo pasa con las hormonas tiroideas. Cuando la persona produce mucha tiroxina, entonces puede estar demasiado alerta, demasiado hiperactiva. Cuando produce muy poco, que se dice que está hipotiroidea, entonces puede tener la sensación de cansancio, de extrañamiento, etc. Y es importante tener niveles adecuados para el dominio de la tiroides sobre sus hormonas. Y por otro lado está la melatonina, que es la hormona del sueño. Es una hormona que cuando va bajando la luz del día y apaciguándose la actividad, digamos, sobre todo la actividad del dinamismo motor del día, entonces aparece la melatonina, se produce la melatonina y el cerebro entonces da señales de que es hora de descansar y de bajar un poco la actividad. Cuando estamos dormidos, el cerebro no se duerme, tan solo se apacigua porque tiene mucho menos estímulos del medio ambiente y entonces entra en un estado de un equilibrio diferente. Pero entonces empiezan las ensoñaciones, los recuerdos, una serie de cosas que hacen que el cerebro siga en estado de una alerta
pero como en un segundo plano, ¿verdad? Entonces, todas esas hormonas controladas que tienen que ver con el equilibrio nutricional de la persona, todas esas hormonas, digamos, llevadas de manera armónica gracias a la acción de la hipófisis, que es otra estructura que está allí arriba en el cerebro, una glándula, hacen que la persona tenga capacidad de aprendizaje, tenga los elementos necesarios de equilibrio para procesar información, para recibir, digamos, unos enunciados, unos contenidos y poder dilucidar qué significan y poder elaborar conclusiones, interrogantes, sensaciones acerca de eso que va aprendiendo. Ahora, un cerebro humano puede tener billones de conexiones, como les decía antes. Es una red de interrelaciones que es muy impresionante. Y los jóvenes actuales tienen un montón de conexiones, pero diferentes a las que teníamos en la juventud, las personas que tenemos mucho más edad. O sea, los que tenemos de 40, 50 años hacia arriba, teníamos una forma de procesamiento cerebral distinto y teníamos conexiones más nutridas en algunos espacios que hoy los jóvenes no tienen, el caso de la memoria. Hoy en día los jóvenes tienen más conexiones para gestionar información visual que les llega directamente de las redes particularmente, pero también de otros medios, de videos, de proyecciones, de interpretaciones de cosas que hacen, ¿no? Y entonces, en cambio, en la memoria tienen menos conexiones que las que lucía nuestro cerebro de generaciones anteriores. Ahora, un cerebro bien estimulado puede llegar a 1000 billones de conexiones en un día, en momentos, ¿sí? Y la motivación que le ponga a la persona a pensar, a estudiar, a relacionarse con otros, a producir conocimiento, hace que se activen más relaciones neuronales que cuando la gente está pasiva. ¿Cómo ocurre en el cerebro de los adolescentes o de los llamados nativos digitales? Porque cuando ellos nacieron ya la tecnología tenía muchos años de uso y por lo tanto esos cerebros venían ya dispuestos, tenían una impronta biológica de varias generaciones utilizando la tecnología y por lo tanto esos cerebros vienen más dispuestos a recibir otro tipo de información y otro tipo de procesamiento de esa información. En el caso de los nativos digitales, entonces, las personas que tienen menos de 40 años en este momento, la información normalmente entra por la vía visual y llega a la zona occipital, que es donde están los centros nerviosos de la visión, y de allí pasan a los centros que tienen mucho que ver con la motricidad, porque el pulgar, por ejemplo, tiene una movilidad mucho más desarrollada en las nuevas generaciones que la que nosotros teníamos, para los mensajes de texto, para las relaciones, captación de contenidos, etc. Y de allí pasa entonces a las otras zonas de procesamiento que nosotros tradicionalmente, humanamente, antropológicamente hemos utilizado durante toda la historia de la humanidad. Pero tiene, digamos que un recorrido diferente al que tuvimos nosotros, porque, por ejemplo, nosotros teníamos una linealidad de procesamiento de la información, o bien nos leían, o bien nos hablaban, o bien veíamos una película progresiva y no teníamos otro tipo de interrupciones, salvo las que podía tener el entorno, pero en este momento los jóvenes usan información visual, pueden leer textos, pueden escuchar música, pueden ver hipertextos, contrastar un texto con otro, y todo eso de manera simultánea. Eso necesita un cerebro diferente al que necesitaba la asimilación de contenidos progresivos, lineales, secuenciales, dosificados. ¿Y eso en qué desemboca? Bueno, desemboca en que entonces hay unos contenidos de futuro, así es como los llama un psiconeurólogo argentino de apellido Rosler. Dice, hay unos contenidos de futuro que los nativos digitales manejan mucho mejor que nosotros, incluso de manera intuitiva. A veces ni siquiera tienen conciencia de que lo saben, pero saben inferir sobre cómo manejar la tecnología y cómo aportar cosas para hacer creación intelectual. Pero hay unos contenidos de herencia que nosotros manejamos y de los que ellos están desprovistos porque tienen poco interés en ellos, como son la historia,
como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la economía, con la política, con la antropología, con una serie de contenidos que nos han mantenido a nosotros informados durante muchísimos años y que ahora son muy poco procesados por las nuevas generaciones. ¿En qué consiste entonces esta educación universitaria que nos estamos planteando? En hacer un empalme de lo que nos pueden traer los nativos digitales, de todas sus capacidades y sus destrezas cognitivas, que son muy interesantes, y en hacer un empalme con lo que nosotros, con esos contenidos de herencia, podemos irles dando, acompañando su capacidad creativa, que es diferente a la nuestra, y aportándole insumos de manera, digamos, coherente y armónica para que haya una producción intelectual no solo satisfactoria, sino muy interesante, muy importante y que ojalá nos lleve a solucionar un montón de problemas sociales, pero también tecnológicos, pero también de orden productiva, etc. Yo quiero leer un párrafo de una investigación que se hizo en la Universidad de los Andes sobre la capacidad lectora de los nativos digitales comparados con los lectores que solamente leen o que siguen privilegiando la lectura analógica, porque todos decimos, bueno, es que no saben leer, no tienen capacidad de asimilar. Bueno, esto es con estudiantes universitarios, estudiantes de una muestra aleatoria, y ella concluye que los lectores digitales saben monitorear la calidad de sus interpretaciones, de sus búsquedas y de sus elecciones. Y están alfabetizados desde el dominio de varios lenguajes simultáneos: texto, imagen, audio, símbolos gráficos y uso de varios idiomas simultáneamente. Y que sus estructuras cognitivas acuñan representaciones de diversos grados y diversos dominios. Este conocimiento los lleva a transitar con eficacia la intrincada red de información inherente a las distintas tecnologías que manejan ellos, ¿no? Son aplicaciones distintas que tienen intenciones distintas, con especial novedad y pericia en la red, que nosotros no tenemos. En este tránsito que hacen, ponen en juego sus estructuras cognitivas, sus afectos, su capacidad crítica para reunir lo significativo de sus vidas. Con esto queremos decir que no es que esos cerebros juveniles o de las nuevas generaciones o nuestros propios cerebros que ahora están expuestos a otros estímulos y a otras relaciones no sean capaces de utilizar de forma apropiada toda la información que nos llega por los sentidos, sino que tienen otros modos de aprendizaje. Y nosotros como docentes tenemos, como formadores, como facilitadores del aprendizaje, tenemos la imperativa responsabilidad de entender esos procesos y de ver cómo los acompañamos, particularmente en este momento con la inteligencia artificial, para que ellos hagan sus propios descubrimientos y nosotros podamos darle cauce, darles asesoría, darles complementariedad con otras informaciones que nosotros sí manejamos y llevar a buen destino esos estudiantes que estamos recibiendo con tanto cariño y que esperamos que hagan la transformación necesaria en este país que queremos tanto todos. Muchísimas gracias.